Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Otra vez por aquí. Es un placer estar aquí en Uruguay gracias a Cecilia Bonilla Lima y Universo de Luz que está prestándonos la ventana para poder salir por Universo de Luz. Gracias Cecilia y gracias Uruguay. Ya estamos aquí otra noche. Es un verdadero placer estar aquí, de verdad es un honor y tengo muchas ganas de volver otra vez a compartir, a hablar, a, de alguna forma, si lo necesitáis, contestar vuestras dudas y simplemente, pues bueno, aquí estamos. Eh, yo iba a hablar sobre preguntas y respuestas y bueno, las preguntas que nos podíamos hacer o nos podemos hacer casi todos es, ¿y ahora qué? ¿No? Ya estamos aquí, ¿qué más hay? Mi vida es así o asá y bueno, estoy de alguna forma sintiendo que qué puedo hacer y la verdad es que en el fondo lo puedes hacer todo, pero sobre todo, hay que vigilar los pensamientos porque los pensamientos producen las emociones y las emociones son las que se proyectan en el futuro. ¿Me explico? De alguna forma ahora ya se entiende mucho más porque es la época en la que se habla mucho más de vibrar alto y todo eso. Entonces, como piensas, vibras, o sea, como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Es así de sencillo. Realmente ese es el resumen más eh, simple que yo he encontrado y que lo define mejor, ¿no? ¿Por qué cómo piensas, sientes? Porque el cerebro es una máquina perfecta y hace que lo que tú estás pensando se convierta en combinaciones neurobioquímicas, físicas y eléctricas dentro del cuerpo y eso genera que te sientas exactamente igual que lo que estás pensando. Fíjate, el pensamiento es energía, en el mundo físico las emociones son lo físico. Entonces, en el mundo físico tú proyectas tus emociones en el futuro, o sea, como sientes, vibras y como vibras atraes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente tú como te estás sintiendo en este momento es lo que vas a repetir. Eh, es como si dijésemos el eco en una cueva. Cuando tú le llamas, él te devuelve exactamente los mismos sonidos, exactamente. Pero normalmente te lo devuelve mucho más profundo, más grande, más. Y entonces, pues bueno, la vida funciona así exactamente. Entonces, ¿dónde tenemos de alguna forma el control de nuestra vida? Pues precisamente lo tenemos en nuestros pensamientos. Conforme tú piensas, eh, es lo que vas a sentir y vas a tener. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Pues bueno, haciendo un resumen sobre lo que ya hemos hablado, pero que no deja de ser por ello fantástico, precioso, haciendo un resumen sobre ello, eh, date cuenta de alguna manera que lo que puedes hacer es poner un guardián de alguna forma o ponerte en guardia con respecto a tus pensamientos, porque realmente esos son los que van a generar. Pero fíjate, pasan un montón de pensamientos, pero realmente los pensamientos que realmente importan son a los que les prestamos atención, que suelen coincidir con las creencias. O sea, y aquí podemos decir, bueno, ¿qué es una creencia? Lo que es cierto para ti, ¿no? Eso es una creencia. Lo que para ti es cierto. Que fijaros una cosa, no quiere decir que para los demás lo sea, porque muchas veces lo que para uno es cierto, para otro no lo es. ¿Por qué? Porque vivimos en universos completamente diferentes, o sea, y esto es, eh, por decirlo de alguna manera, es como si tuviésemos líneas completamente diferentes dentro de este mismo mundo y ahí estamos. ¿Y qué líneas son las que de alguna forma definen
en el mundo en el que tú estás? Pues fíjate, definen tus creencias, tus emociones y tus creaciones, porque como tú crees, creas. Entonces, si tus emociones, tus pensamientos, tus emociones y tus creencias son diferentes a las de otro, pues tú estás viviendo en un mundo en el que todo eso es real, pero para ti. Y eso no quiere decir que sea real para los demás. ¿Por qué? Porque puede haber personas que crean diferente completamente a lo que tú crees y piensen diferente a como tú piensas y sientan diferente a como tú sientes. Y entonces viven en mundos diferentes a como tú vives. Quizá en la falta de entendimiento en este mundo, quizá es porque sentimos de alguna forma como si todos viviésemos de alguna manera en, en el mismo mundo, en el mismo universo. Y no es realmente así. Sí, dices, oye, estoy en la Tierra, sí. Estoy en este planeta, sí. Pero como tú creas con tus creencias, las creencias que tú tienes son diferentes a las de los demás. Cada uno tiene las suyas. ¿Explico? Por ejemplo, hay gente que cree que se está cenando o comiendo en un sitio donde da el aire, pues que se puede constipar porque realmente él siente que se lo ha demostrado porque lo que él cree, crea. Y entonces se lo ha demostrado muchas veces y para él es una creencia, es una certeza. Entonces, esa certeza no es real para todos. Hay gente que eso ni lo piensa y encima pues siente que para él no va con ello. Entonces, daros cuenta, empiezas a diferenciar lo que cada uno hemos creído, que tiene muchas veces que ver con el grupo social en el que nos hemos educado, el tipo de religión, el tipo de ideales políticos, prefiero de forma de vivir, pues eso genera de alguna forma una creencia, un tipo de sociedad. De hecho, ya veis que, por ejemplo, en África, en India, en España, en Occidente, en Oriente, se viste de forma diferente, se vive de forma diferente y se tienen unas creencias de forma diferentes. ¿Por qué? Porque hay una forma de vivir diferente con unas religiones, unas ideologías políticas, etcétera, etcétera, diferentes. Y eso genera, pues de alguna forma, una educación y una forma de pensar diferente. Es así de simple. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cada uno crea con respecto a sus creencias y entonces cada uno tiene sus propias creaciones diferentes. Con esto os vengo a decir que si tuviese yo personalmente que decir, oye, ¿cuántos universos existen o cuántas formas de pensar existen en este planeta? Pues tantas como personas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno vivimos en nuestro propio universo particular. ¿De acuerdo? Aunque estamos todos juntos, vivimos en nuestro propio universo particular, en el que están nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Pero vivimos exactamente en nuestro universo particular. Entonces, claro, ahí de alguna forma nos vamos dando cuenta que, bueno, pues hay tantos mundos o tantos universos como personas vivimos en este planeta. ¿De acuerdo? Claro, y entonces ahí volviendo a lo mismo, y siendo así, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué puedes hacer? Pues fíjate que el nivel de amor por ti mismo genera los pensamientos en los que tú prestas atención, ¿no? Es así de sencillo. Cuanto más te amas a ti mismo, pues más capacidad tienes de entender y amar a los demás. Pero todo empieza por uno mismo. Que es cierto que de alguna forma nos enseñan a todos siempre que todo viene desde fuera. Hay un bombardeo enorme en publicidad y en todo, haciéndonos ver que de alguna forma todo viene desde fuera. Pero no es cierto. Lo que importa viene desde dentro. Tú lo tienes todo ya.
todo. Somos un microuniverso igual al macrouniverso que es el universo. O sea, pero en nuestro fuero interno somos un micro del macro, somos como en todas las tradiciones ancestrales se comenta que somos imagen de la fuente, imagen del creador. Y no es ninguna estupidez, ¿no? Al revés, es que somos imagen del creador. Y realmente el día que lo descubramos, nos daremos cuenta que todo lo que nos ha sucedido en la vida, lo que nos sucede y lo que nos sucederá, es pura elección. Lo hemos decidido, lo hemos elegido, lo hemos sentido con nuestra forma de pensar. Fijaros, hay leyes que son leyes de la energía, por decirlo así, y de alguna forma son antiquísimas. Las escribió un tal Hermes Trismegisto, que no se sabe si es un personaje real o de leyenda, pero que de alguna manera pues, enunció unas leyes que siguen funcionando hoy. Algunas incluso son leyes que se pueden traspolar a la física y son leyes físicas, como por ejemplo la ley de causa y efecto. Pero él decía que todo es mental, todo absolutamente es mental. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todo surge en un inicio desde la mente, desde el pensamiento, ¿no? Quizá en la Biblia se dice, eh, primero fue el verbo, pero yo siento, es un sentimiento mío, que es una mala traducción, sino primero fue la imaginación, el pensamiento, lo primero de todo. O sea, fijaros, si hacemos una comparación, porque además el ser humano es súper inteligente. Entonces nosotros, para poder aprender las cosas que no entendemos o que de alguna forma hemos olvidado, queremos volver a recordar, las sacamos fuera. ¿Qué me refiero cuando digo las sacamos fuera? Las hacemos físicas, las hacemos visibles para que entonces verlas y poderlas entender. Fíjate cómo funciona realmente todo esto de este mundo. Te enfocas simplemente, observas el trabajo de un creador, un arquitecto, por ejemplo, y date cuenta que es lo primero que hace. Lo primero que hace es imaginar, o sea, pensar y visualizar. Lo segundo que hace que es dibujar un plano de lo que quiere, de la casa, del chalet, de lo que sea. Pero fijaros, simplemente primero fue un pensamiento, luego fue plasmado en lo físico y luego ya se empieza y se hace realidad. ¿Me explico? Y ese es el proceso. Todo es mental, todo nació en la mente, todo nació en el pensamiento, todo, absolutamente todo. De hecho, el efecto observador, que ya me habéis oído hablar alguna vez sobre la física cuántica, dónde nació todo aquello de el efecto observador y todo esto, si de alguna forma lo veis y os fijáis, decía, es que estoy viendo a ver si tenéis alguna pregunta, decía que eh, todo lo observado depende del observador, o sea, hay un pensador, un observador de la realidad. Entonces, si mi vida es lo que yo observo, eh, toda mi vida depende del observador que soy yo. Daros cuenta, otro detalle, otro principio que se demostró en la física cuántica, que todo es mental, que todo surge de ti hacia ti. O sea, me explico. Nosotros somos los que tenemos el poder y lo tenemos porque somos amor incondicional puro y nunca, y digo nunca, eh, saldremos de ahí. Y aunque aparentemente, como decía mi amiga Ángela o hermana de alma Ángela, aunque creamos que estamos realmente perdidos, no lo estamos. Es simplemente un juego que hemos decidido jugar aquí para recordar, para hacer de alguna forma consciente lo que está en el inconsciente, ¿no? Pero es
simplemente una forma. Venimos aquí y a mí siempre me gusta decir que somos como esos ángeles traviesos o seres traviesos o almas traviesas, decirlo como queráis, que están arriba y hacen un acuerdo de almas y dicen, oye, ¿qué os parece si venimos aquí abajo? Si bajamos y lo olvidamos todo para ver si después somos capaces de volverlo a recordar, ¿de acuerdo? Y ese quizá es el, el trabajo o la elección que hemos hecho, venir aquí con todo olvidado, sin recordar absolutamente nada, para volver a descubrir y redescubrir, y lo que eso significa, la felicidad, que significa volverte a redescubrir cuando en el fondo lo sabes todo, me explico. O sea, todo está dentro de nosotros. Quizá nosotros hemos vivido tantas experiencias ya que hay muchísima sabiduría interior, pero no se llega por la cabeza, me explico, no se llega por la cabeza. Y de eso es muy bonito hablar porque ya hay muchos estudios y se llega desde el corazón, o sea, digamos que el cerebro o la cabeza, por decirlo así, es una sala de control. ¿Para qué? Para hacer funcionar este avatar, este vehículo físico. ¿Y desde dónde se hace funcionar? Y ahí viene lo fantástico. Se hace funcionar desde el corazón o desde la personalidad, desde el ego, la personalidad que hemos creado. ¿Eh? Entonces, date cuenta, si lo dije solo desde la personalidad que hemos creado, pues bueno, te conviertes en un ser, como decía Gilbert Taylor, una neuroanatomista fantástica, que he publicado alguna vez algún resumen de su charla en TED, que está fantástica, y ella decía eso, que si lo dices solo desde tu parte de personalidad, pues ahí eres un ser separado de todos, porque eres, por ejemplo, en mi caso, Juan de Dios, investigador científico, escritor, etcétera, etcétera, pero si lo miras desde el corazón, eres uno con todos. ¿Me explico? Y esa es la lección que tenemos siempre. Nosotros tenemos la lección de bajar hasta nuestro corazón, de hacer eh, que sea el corazón el que utilice los mandos, el control, la sala de control de la cabeza, de la mente, del pensamiento, para poder desarrollar y disfrutar de esta experiencia que llamamos vida fantástica, una experiencia fantástica. Y entonces, claro, ahí es donde de alguna forma estamos trabajando todos. Algunos dices, oye, es que yo tengo una vida. Bueno, todo es pura elección. Lo que pasa es que, fijaros, desde que nosotros hacemos la elección en pensamiento hasta que se crea la realidad, eh, tarda, se retrasa un cierto tiempo. Claro, eso es fantástico para poder rectificar, que a veces elegimos cosas que después entendemos que no es lo que queremos y podemos recuperar porque pasa un cierto tiempo. No demasiado, ¿eh? No creéis que demasiado, 21 o 30 días. ¿Eh? Entonces, cuando eso sucede, pues entonces nosotros tenemos la posibilidad de rectificar. Pero ¿qué sucede? Hay muchas veces que hacemos una petición, que realmente estamos enfocados en un cierto pensamiento, visualizando unas ciertas cosas, y resulta que como tarda, nos cansamos, dejamos de proyectar eso, y entonces es como si a un genio le dijeses, oye, quiero este deseo, pero espera, no lo tengo muy claro, no me lo traigas aún. Exactamente igual. Si yo estoy enfocado en una cosa, en una situación, visualizándola y tal, y de repente corto porque siento que no la voy a recibir, que no va a venir, pues evidentemente el universo me da la razón, no va a venir. O sea, de alguna manera la mente no tiene sentido del humor y simplemente es como el genio que nos muestra y nos regala lo que solicitamos. ¿Pero qué solicitamos? Fijaros, un gran maestro adelantado a su época decía, pedid y se os dará. Quizá a lo mejor tenía que haber dicho, pero con lo que pedís
porque se os va a dar realmente, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta, pero bueno, de momento estamos aquí y seguiremos dando la conferencia. Como de todas formas se va a subir a YouTube, tampoco hay ningún problema, la podéis ver después. Entiendo que los horarios en, en Uruguay, pues bueno, las 5 de la tarde, pues es un poco complicado, muchísima gente está en el trabajo, etcétera, etcétera. Y yo lo entiendo. Pero bueno, eso no deja de ser que estos sean tips valiosos, de verdad, muy valiosos, para que vosotros podáis de alguna manera seguir trabajando en vuestro crecimiento personal, de alguna forma, eso que decimos, crecimiento personal y todo eso, en vuestra búsqueda de la felicidad en vosotros mismos, ¿no? Porque la felicidad es cuando tú estás en el camino, pero claro, para estar en el camino hay que saber cuál es el camino y entonces cuando uno empieza a entender y a visualizar, a ver y a andar ese camino, empieza a sentirse muy feliz porque sabe algo dentro de él que dice que está en su camino. Y el camino es para todos el mismo, evidentemente que no. Evidentemente que no. Y ahí está lo fantástico, ahí está lo sabroso, ahí está lo excitante de este viaje. Que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y eso es, de alguna forma. Luego todos los caminos llevan al mismo sitio, que es a la luz. Quizá de alguna forma decidimos apagar nuestra luz, pero simplemente por volver a encontrar la luz entera dentro de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Buscando fuera nos perdemos. ¿Por qué? Porque fuera no hay nada. Fijaros, si es absurdo esto. Esto me refiero. Fijaros, buscar fuera sí es absurdo. ¿Por qué? Porque fijaros, el amor por uno mismo, la autoestima, es el guía. Tanto te amas a ti mismo, tanto vas a, de alguna forma, pensar en ti mismo, vibrar con esos pensamientos que estás teniendo, generando las emociones, y vas a traer exactamente el nivel en el que tú te amas a ti mismo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede? Que el amor es por ti mismo es la guía, la mente, que es el cerebro en acción, el cerebro funcionando, para mí es la que construye y lo físico solo es el resultado de todo ello. O sea, si lo miramos así, lo físico es como una película, no es lo real. ¿Me explico? Lo real es lo que tú sientes, las emociones que vives, pero eso viene de los pensamientos que tienes que están muy relacionados, completamente alineados con el amor que tienes por ti mismo, con el amor con el que te tratas, con el amor incondicional o el amor condicionado con el que tú te miras a ti mismo. ¿Me explico? Y ya lo dijo este hombre, volvió a decir lo mismo, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero fijaros, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de poder, estoy hablando de claridad. No es ni siquiera una ley. Los profetas o los grandes maestros no dan consejos, simplemente dan leyes. ¿Eh? No te aconsejan a que hagas, no te obligan a que hagas, no te dicen que hagas, simplemente enumeran una ley. Y esa ley es que amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que nunca vas a poder amar o dar más amor a los demás que el que te estés dando a ti mismo. ¿Cómo se entiende esto? Nunca vas a poder vaciar una copa que está medio llena y convertirla del otro en totalmente llena. No, vaciarás lo que tú tienes. Vas a vaciar la copa tanto como tú la tienes llena. Entonces, ¿cuál es el trabajo real? Y fíjate que mucha gente
para de alguna forma, confundidamente, erróneamente, dice, eso es egoísmo. No, porque cuando aprendes a amarte a ti mismo, con todo el cariño, con toda la comprensión, con todas tus luces y tus sombras, es entonces y solo entonces cuando empiezas a entender y a comprender y a aceptar que los demás pueden tener luces y sombras. Si tú no lo ves en ti mismo, tú, de alguna forma, que es lo que solemos hacer muchas veces, potenciamos las luces, escondemos las sombras y cuando el otro se acerca a enseñarnos nuestras sombras, lo criticamos. ¿Me explico? Cuando el otro viene en realidad a hacerte ver qué es lo que tú estás escondiendo y no quieres ver. ¿Me explico? Esos son los demás. Son actores, si lo podemos decir así, es como una gran obra de teatro en el que nosotros somos los directores y hemos quedado de acuerdo ya con los actores para que hagan los papeles que necesite, que yo vea perfectamente. Y entonces ellos, amorosamente, en un acuerdo de familia de almas, en otro sitio, en otro tiempo, en otro momento, ellos decidieron aceptarlo, ayudarnos y lo están haciendo. Pero ellos te tratan a ti, fíjate lo que voy a decir, esto es importante, ellos te van a tratar a ti como tú te trates a ti mismo. Hay mucha gente que muchas veces pregunta en los programas estos de evidencias y esto, oye, ¿cuándo llega el amor a mi vida? Cuando te lo des a ti. ¿Y qué amor, qué nivel de amor llegará a mi vida? El mismo que te das a ti. Es que no hay más. O sea, realmente eh, los demás vienen a darte el amor y el cariño y la comprensión exactamente que tú te estás dando a ti mismo. Porque, porque de alguna forma es lo que tú estás como imán atrayendo hacia ti. Y ya traes el mismo nivel en el que estás. ¿De acuerdo? Entonces, para de verdad tomar el control de la vida, para de verdad cambiar nuestra vida de pies a cabeza, tenemos que cambiar nuestra cabeza. Fijaros, hay un símil muy bonito, es una comparación muy bonita, que es un cine, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de los cines aquellos antiguos, preciosos? Imaginaros que tenían una caseta arriba con la cámara de rollos de película, de esos antiguos, fotograma, y daros cuenta, esos cines costaban de una pantalla, costaban de una sala de butacas, costaban de una cámara de cine y costaban del operador de la cámara. Daros cuenta, ¿no? Así resumiendo para no complicarlo más. Entonces, fíjate, cuando te ponían una película y tú la estabas viendo, la película esa en la sala se vivía como realidad. Por eso exactamente te emocionabas en el cine, llorabas, te reías, vivías tus emociones en la sala de, de audición o vivías en la sala de butacas y allí estabas viviendo exactamente como la vida misma, las emociones. Si la película era de miedo, o si era de risa, o si era de intriga, o sea, y tú vivías todo ese tipo de emociones. Ahora, tú imagínate que en un momento dado estás viendo una película y dices, no me gusta la película, porque de verdad, el desarrollo del argumento, por la historia, no me gusta nada esta película. Es como si dijeses, no me está gustando nada mi vida ahora conforme la tengo, conforme la llevo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? ¿Me explico? ¿Qué es lo que harías tú ahí? Te levantarías de la sala de butacas, te irías a la pantalla con un montón de pinturas de muchos colores y empezarías a pintar ahí
realmente en la pantalla a ver si eres capaz de cambiar. No, no puedes cambiar nada, porque eso es una proyección. O sea, realmente, si quieres hacer algo efectivo, de verdad que cambie, tienes que subir arriba, a la sala de máquinas, y cambiar la película, cambiar tus pensamientos, cambiar tus creencias, cambiar la imagen que tienes de la vida, cambiar tu forma de verte a ti mismo, cambiar tu forma de relacionarte con ti mismo, cambiar tu lenguaje interior contigo mismo, la forma en la que te tratas, la forma en la que te cuidas. Nosotros de verdad deberíamos de tratarnos con una delicadeza como si fuésemos niños recién nacidos y como si nos tuviésemos, como si nos tuviésemos que irnos acompañando de la mano, con cuidado, ayudándonos a entender, a saltar los obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el trato, ese es el amor que debíamos de tener con nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada uno ya sabe cómo lo hace, no hace falta que yo lo diga. Algunos se maltratan psicológicamente, se tratan fatal, otros... Entonces, tú date cuenta, conforme tú te tratas a ti mismo, en resumen, al final, porque viene, o sea, el proceso es conforme tú piensas, sientes, conforme tú sientes, vibras y como vibras, atraes. Pero de alguna forma eso se traduce en que conforme tú te tratas a ti mismo, con el amor que te tratas, la vida te trata a ti. Es así. Hay una ley que es causa y efecto, que la gente la ha confundido con karma. Eso no es cierto. Para mí no es cierto. Es una ley de causa y efecto. Y si tú generas una causa, tendrás un efecto. Y entonces vino aquello de, bueno, pero ¿y si yo creo una causa con este vehículo y el vehículo se muere? Sí, pero el alma no. ¿Me explico? El alma no. Entonces, porque el alma es eterna, tu espíritu, la entidad que está de conductor de este vehículo, por decirlo de alguna forma, de este avatar, el conductor es eterno. Lo que es temporal es este vehículo, pero somos seres eternos viviendo experiencias temporales. Entonces, tú imagínate, como soy un ser eterno que utilizo diferentes vehículos, tú imagínate que en este vehículo he generado una causa, pero antes de que el vehículo, o sea, antes de que cuando el vehículo se ha muerto todavía no he recibido el efecto. Pero claro, como yo soy el ser, el conductor, pues cuando coja otro vehículo, lo recibiré. ¿Eso es castigo? No, eso es ley, causa y efecto, entendida como causa y efecto en una línea temporal en la que la línea es eterna. Y entonces, pues tú has creado una causa y tendrás un efecto. Creas causa, tienes efecto. Pero eso es una ley. Es que es totalmente normal. Si yo genero un movimiento de energía, esa energía genera un efecto. Eso es así de simple. Entonces, fijaros, la fricción de las partículas cuando vibran fuerte generan calor. Eso es la fricción sería la causa, el calor sería el efecto. O sea, siempre es impepinable en este mundo, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. O sea, todo efecto fue originado por una causa. Y fijaros, no hay casualidades. Todo efecto es porque había una causa que lo generó. Todo sucede por alguna razón. Todo, absolutamente todo. En este maravilloso campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas, es como a mí me gusta verlo, porque esto en realidad es un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas donde nosotros vamos a disfrutar de experimentar todo, todo, todo.
venimos a experimentarlo todo, ¿de acuerdo? Y entonces ese es el disfrute, es como un parque de atracciones. Pero nosotros lo entendimos mal, de alguna forma, lo comprendimos mal y lo vemos como un castigo, pero vinimos aquí a disfrutar, a ser felices y cuanto más mejor. De momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, si en un momento dado, cuando lo suba a YouTube, eh, queréis hacerla, pues me la hacéis por el chat del YouTube y ya está, no hay ningún problema. Entonces, fijaros, todo consiste en eso. Resumiendo, es muy simple. La vida te trata como tú te tratas a ti mismo. Así de simple. ¿Qué mayor justicia que eso? Como yo pienso, vibro, o sea, siento, y como yo siento, vibro, y como vibro, atraigo. Y todo, el origen, todo se origina en ti. ¿Qué mayor justicia que eso? ¿Quién es el responsable de tu vida? Tú. ¿Quién es el responsable de mi vida? Yo. ¿Quién es el que da permiso a que me pasen, me sucedan las cosas? Yo. ¿Cómo lo hago? Pues, por ejemplo, con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es creer que existe la posibilidad de que tú no controles. ¿Qué es lo que sucede? Pues efectivamente, como tú te tratas a ti mismo así, el universo te da la razón y te demuestra que tú no controlas. ¿Pero por qué? Si en el fondo soy yo el que lo controlo todo. Sí, pero tú has decidido que hay una faceta que tú no vas a controlar y el universo te lo demuestra que sí que es cierto. Entonces, conforme te tratas a ti mismo, conforme tienes la certeza plena de que tú eres el dueño de tu vida, de que tú haces, entonces empiezas a reforzar todo ese amor por ti mismo, todo ese amor incondicional y te conviertes en un ser eh, creativo, pero consciente. O sea, empiezas a crear una realidad consciente y empiezas a crear tu vida de forma consciente. Y venimos de alguna manera a, conforme estoy contando, venimos a el tema de, bueno, y es que yo cómo puedo controlar lo que pienso. Pues la mejor forma es crear un hábito primero de unos pensamientos saludables, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se puede hacer? Pues lo he dicho muchas veces aquí en el programa y lo digo otra vez que no me importa, agradeciendo. Fijaros, ya se pueden medir, ya se han medido, ya se han hecho muchos experimentos de cómo el pensamiento, que es energía, qué vibración tiene cada pensamiento. Se ha hecho. O sea, ya no tanto el pensamiento en sí, sino la emoción que genera. Eso se ha podido medir y se ha visto, ¿no? Entonces, digamos que el mayor, el que vibra más alto, es el amor incondicional, que es pues, el sentir un amor tan grande por todo, por ejemplo, este ejemplo, sentir un amor tan grande por una flor que no la tocas, prefieres que esté allí luciendo para todo el que quiera admirarla, pero tú no te la quedas, no te la quedas para ti. El amor incondicional es ver cómo los demás hacen, cómo los demás viven, cómo los demás se expresan, con una total y absoluta aceptación y comprensión de que ellos tienen su libre albedrío para vivir así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la vibración más alta que existe, que es el amor incondicional. Pero la segunda, y ahí viene lo bueno, es la alegría y la gratitud. Agradecer. Crear el hábito de agradecer, eso no es tan complicado. No es tan complicado. Solo requiere que tú pongas intención y atención en hacerlo diariamente, sin crítica, sin juicio, sin valoración, simplemente hacerlo. Por ejemplo,
Te levantas por la mañana y agradeces a los millones de genios unicelulares, que es tu cuerpo, de que hayan generado la fuerza y suficiente para que te levantes un día más. Agradeces el sol, agradeces la luz del sol, agradeces el calor que da, agradeces el viento en la cara, agradeces todo lo que se te ocurra, que tienes dos brazos, dos piernas, que estás entero, etcétera, todo lo que se te ocurra. Pero, y lo haces en todo momento, o sea, usas tu cabeza todo el tiempo para hacer eso. Claro, va a ser complicado, evidentemente. ¿Por qué? Porque te vas a distraer muchísimas veces, pero no importa, no hay juicio, no hay crítica, no hay reproche de que ya te me he olvidado otra vez, no, no, simplemente hay una intención que es crear un hábito y esa intención cuando se hace y se intenta de alguna forma, se pone en marcha el crear un hábito, va a haber muchos despistes, es natural, es el proceso, entiéndelo porque es el proceso. Cuando vas a crear algo nuevo, no se va a hacer todo de repente, ¿no? Es el proceso, poco a poco lo vas a ir haciendo. Entonces, cuando tú empiezas nada más levantarte a pensar en la gratitud, a sentir la gratitud por todo lo que está y te olvidas, te lo recuerdas otra vez y vuelves al hábito ese y vuelves a agradecer y te vuelves a olvidar y vuelves a agradecer cuando te acuerdas y así día tras día tras día. Yo te aseguro, si eres capaz de hacer eso, ya lo he dicho muchas veces, si eres capaz de hacer eso, te aseguro, impepinable, que vas a crear el hábito de estar siempre en un pensamiento de gratitud, de alegría, de agradecimiento. Y eso te aseguro que te va a cambiar la vida de pies a cabeza. ¿De acuerdo? De pies a cabeza. Es así de sencillo. Es crear el hábito de ser agradecido. Y vas a estar, sin darte cuenta, vibrando muy alto, con emociones muy grandes. De alguna forma vas a meter luz en esas emociones anteriores que vivías, que eran emociones de tristeza, de apatía, no, vas a estar siempre emocionado con todo lo que estás haciendo porque estás agradeciendo en cada momento, que estás recordándote lo bonito que es estar aquí, que estás recordándote la suerte que tienes de vivir aquí, en este momento, que estás recordándote cómo lo estás haciendo, cómo lo estás viviendo, etcétera, etcétera. Eso genera con el tiempo el hábito de estar siempre así. Cuando lo creas ya es muy fácil porque entonces, como tienes el hábito inconscientemente, que es una de las particularidades del cerebro, el cerebro, una de las particularidades que tiene es que todo lo que se repite mucho lo automatiza por ahorro de energía. El cerebro funciona siempre por ahorro de energía, porque se utiliza muchísima energía. Por eso por las noches cuando llega a la noche, si no hemos hecho ciertos ejercicios de respiración, etcétera, etcétera, llegamos cansados porque el cerebro está utilizando muchísima energía. Para de alguna forma poder tener más, una de las funciones que hace es automatizar todo lo que se repite. Por eso, si te das cuenta, cuando llevas un carro, en Uruguay no sé si decís coche o carro, creo que carro, cuando llevas un carro, pues si es manual, no vas pensando qué marcha llevas o la que estás cambiando o lo que sea. Me refiero, no estás contando que llevas la primera, que luego con la segunda, que luego la tercera, ahora bajo a segunda, luego subo a tercera. No lo estás haciendo. Si has llevado el coche ya algunas veces, eso pasó al automatismo del cerebro. Entonces, todo esto que te estoy contando es para que entiendas que si eres capaz de crear un hábito, estar durante cierto tiempo haciendo lo mismo y de la misma forma, al final
Y no en mucho, el cerebro lo automatiza y lo pasa a la parte inconsciente, que es que ella lo hace sin pensar. ¿Tú sabes lo bonito que es estar siempre en una vibración alta, en una emoción grande, agradable, de alegría, de entusiasmo, de agradecimiento? ¿Tú sabes lo que es estar así siempre? Tu vida va a cambiar, porque lo de fuera es un reflejo exacto de lo de dentro. ¿Me explico? Todo lo de fuera es un reflejo exacto de lo de lo de dentro de ti. O sea, tu vida es un reflejo exacto de las emociones y los pensamientos que tú albergas en tu mente. Entonces, si tú en tu mente empiezas a albergar cosas diferentes, pero cosas diferentes en mejores emociones, etcétera, etcétera, tu vida va a cambiar completamente. O sea, si tú generas cosas diferentes en tu mente, tu vida va a ser diferente al final. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo más importante realmente, que, que puedas tomar el control de tu vida. Yo creo que ese es el mensaje más importante que tenemos, es el tomar el control de nuestra vida y que se puede hacer, que no es ninguna idiotez, ni es un cuento chino, ni nada de eso, ¿no? Y fíjate, claro, al que no tenga una vida muy agradable, pues entonces esto no le gustará, pero no puedo deciros otra cosa, de verdad, y no lo digo con ánimo de molestar, no en absoluto. Lo digo con ánimo de que os deis cuenta y podáis cambiar. Si no conoces la verdad, nunca serás libre. Y es un gag publicitario del programa, pero es verdad. Yo puse este programa ese nombre porque lo sentía de corazón, que descubrir la verdad, como decía este gran maestro, descubrir la verdad te hará libre, conocer la verdad te hace libre, aunque la verdad, conocerla te duela, ¿no? Y este periodo va a ser un periodo a nivel mundial que vamos a conocer la verdad y eso nos hará libres, aunque la verdad igual nos duele en algún momento, ¿de acuerdo? Pero es eso. Entonces, todo el que tiene una vida que no le acaba de gustar, que no le acaba de llenar, ten en cuenta una cosa, todo surgió de ti y es para aprender. Agradeces y agradeces. Nadie se escapa de nada huyendo me explico, de ninguna situación. Hasta que no la entiendes, hasta que no la disfrutas, hasta que no la agradeces, la situación seguirá, porque está ahí para que aprendamos a agradecer y a superarla y estar por encima de la situación, porque nosotros somos el origen. Nosotros somos el origen de la situación. ¿De acuerdo? Nosotros somos los que hemos originado esa situación y nosotros somos los que la podemos cambiar, solo nosotros. Así que toda la persona que te diga yo te cambiaré y yo te ayudaré, no es cierto. Eres tú el único que te puede cambiar, que te puede ayudar. ¿De acuerdo? Y todo está dentro. La sabiduría tú ya la tienes. ¿Me explico? Digamos así que enseñar es recordarle a alguien que sabe tanto como tú. ¿De acuerdo? Y aprender es recordar lo que ya sabías, pero se te olvida. O sea que no hay nadie, no somos, todos somos aprendices, maestros y alumnos en, en cualquier momento de nuestra vida. Todos estamos aprendiendo algunas cosas, estamos pudiendo enseñar otras por la práctica que ya tenemos en ellas, pero a veces ignoramos otras completamente, o sea, las desconocemos. O sea que todos somos en realidad a la vez aprendices, maestros y alumnos. ¿De acuerdo? O sea que, ya lo sabes, no hay por qué reprocharse, no hay por qué, porque oye, toda persona que veas en este mundo con los pies en el suelo vino aquí a aprender, vino aquí a entender, vino aquí a comprender, vino aquí a disfrutar y entonces está como tú.
Todos, la práctica hace maestros, lo que él haya practicado será un maestro, pero hay muchas otras cosas que no ha practicado que las ignorará y tendrá que aprenderlas por recordarlas, porque la sabiduría está dentro. Entonces, fijaros, empezar a trabajar desde el corazón, empezar a trabajar con el agradecimiento, el cambio de hábito del pensamiento, el control de nuestras emociones a través del control de nuestros pensamientos. La gratitud te ayuda a tener unas emociones mucho más altas, mucho más puras, mucho más en línea con el alma y eso genera que vibres más alto, como se suele decir ahora, y eso genera que tu vida cambie. Porque si tú cambias dentro de ti, tu vida cambia afuera. Es solo un reflejo, ¿de acuerdo? Y todas esas dudas muchas veces que me preguntáis de, oye, ¿y por qué la gente me trata así? ¿O por qué no tengo pareja? ¿O por qué la gente no se fija en mí? Pues ya sabes por qué. Porque todo viene de ti hacia afuera. O sea, con el amor que te tratas, con la atención e intención que te pones, con el cariño con el que te miras, es con el cariño que te miran los demás. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, ten paciencia, ponte en marcha, practica el agradecimiento que es fundamental, yo creo que es la llave para poder crear hábitos nuevos y esos hábitos que sean saludables y que puedas de alguna forma empezar a crear una vida que sea para ti como un cielo aquí en esta tierra, que para eso hemos venido, para disfrutar y atraer todo hacia esta tierra. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, yo creo que, a ver, ¿cómo vamos? Faltan 4 minutos. Pues bueno, simplemente acordaros, podéis encontrar todo esto en el canal de YouTube Juan de Dios Carrascosa, que está abierto al público, podéis entrar y verlo. Sí que os digo que lo más cómodo es que vayáis a listas de reproducción, porque ahí está todo ordenado. La verdad hace libre Uruguay, la verdad hace libre Argentina, la verdad hace libre México, la verdad hace libre España. Y ahí está todo ordenado y ahí podéis encontrar todos los vídeos que hemos estado subiendo aquí al canal. Podéis encontrarme en Juan de Dios, en Facebook, podéis encontrarme en La Verdad que hace libre en Facebook y podéis encontrarme de alguna manera en la página web cienciayconciencia.com, que ahí tenéis el libro, que eso no lo he dicho nunca, pero os lo comento. En la página web cienciayconciencia.com tenéis el libro que yo lo pasé a audiolibro y tenéis todos los capítulos ahí donde de verdad explica todas mis experiencias con la física cuántica, con la nueva ciencia y de hecho, pues bueno, fue por eso puse la página web Ciencia y Conciencia, porque de alguna forma la comprensión que de alguna manera me dio la ciencia me liberó, me acercó a la verdad, que la verdad me liberó de muchas sombras. ¿Me explico? O sea, digamos que el comprender te libera de alguna forma criticarte a ti mismo y criticar a los demás. El comprender, el entender, te da amor hacia ti mismo, te da cariño, te da comprensión, te da luz hacia ti mismo y entonces eso te sirve para luego elevar tu autoestima y empezar a generar cosas nuevas en tu vida. Pero sí, todo surge por el amor que te tienes a ti mismo. Es fundamental, ese es el origen, ese es el origen. El amor que te tienes a ti mismo hace que tú que tengas el dialecto, o sea, el lenguaje interior hacia ti mismo así, y eso está súper demostrado, que nosotros influimos con nuestras emociones
buscar los trabajos de Masaru Emoto, si queréis buscar para entender un poco esto del... Está el libro Ciencia y Conciencia, lo tenéis ahí el audiolibro. Para entender un poco la multidimensionalidad, hay un libro precioso que es de Richard Bach, que se llama Uno, está fantástico, y de alguna forma empezaréis a ver cómo el mundo no es exactamente como nos habían contado y tú no eres ni mucho menos lo que se refleja en el espejo, eres muchísimo más y el mundo es muchísimo más y está todo por descubrir y ahí lo tienes para poderlo descubrir y poderlo disfrutar. Así que yo creo que estamos llegando, así son 58. Simplemente deciros que ha sido un verdadero placer estar aquí otra vez. Espero que cuando la subamos a YouTube os sirva y que de verdad os acompañe en vuestra búsqueda interior y en vuestro trabajo interior. Y por mi parte, siempre es un verdadero placer estar aquí. Gracias a Cecilia Bonilla Lima por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que ha hecho para que ofrecernos una ventana por Radio Universo de Luz para estar aquí todos los miércoles con vosotros a las 22 horas y seguiremos así. ¿De acuerdo? Simplemente quería estar yo aquí en la vuelta para deciros un poco qué es, cómo está y qué es lo que hay y poder ofreceros una conferencia que luego sea bonita para ver en YouTube y en el canal de YouTube de Juan de Dios Carrascosa. Así que simplemente me despido de vosotros conforme me encanta despedirme, que es feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos siempre. Nos vemos. Hasta ahora. Un abrazo.